Muy buenos días de día viernes. Les damos la bienvenida a esta nueva edición de Semáforo acá en Radio Universidad de Chile en estos días calurosos, pero también ahí que nos tiran a varios de nosotros contra las cuerdas con este resfrío raro primaveral. Pero ahí vamos. Vamos con buenas conversaciones. Vamos a estar conversando con el historiador León Págola, quien es coautor junto a Dari Monsalves de este libro, Los 24, el primer no a Pinochet, de editorial Histográfica, que tiene cosas muy interesantes para decirnos respecto a los antecedentes, ya a finales de los 70, de lo que conocemos como el proceso constituyente. Hay bastante que aprender al respecto, vamos a estar conversando con León Pagola al respecto y antes vamos a conversar con el productor ejecutivo del Festival Internacional de Documentales de Santiago, Fernando Bascuñán, junto a Sofía Castells, coordinadora de programación de FIDOX, que el próximo 22 de noviembre, próximo martes, inaugura su 26ª edición. Así que se vienen interesantes conversaciones y vamos a partir muy arriba porque es viernes y necesitamos energía. Y esto nos llega de Colombia, es Bomba Estéreo con Fuego. Y se acerca un momento muy feliz para quienes amamos el cine documental, porque a partir del próximo martes se inaugura la nueva edición de FIDOX. Y tenemos la alegría de estar con su productor ejecutivo, Fernando Bascuñán. Fernando, buenos días, ¿cómo estás? No, hola, buenos días, Antonella. Y estamos también con Sofía Castel, coordinadora de programación de FIDOX. Sofía, bienvenida, ¿cómo estás?
Muchas gracias, Antonella, un gusto estar acá. Gracias por la invitación. Bueno, yo feliz de recibirles a ambos y de contar nuevamente. Nosotros ya tenemos una larga relación con Fidoc, sacar el programa todos los años contando lo que está sucediendo en esta nueva edición que, como muchos otros festivales, se está finalmente yendo full presencial, con un montón de actividades que no solamente tienen que ver con la competencia y la exhibición de películas, sino que Fidox además tiene escuelas Fidox, tiene un montón de foros, tiene un montón de estrenos. Es, por supuesto, un momento muy importante para la audiencia y las y los realizadores de documental. Entonces, partir preguntándote, Fernando, por las expectativas que hay para esta nueva edición de Fidox. Sí, bueno, este FIDOX, como tú dices, estamos súper contentos porque por fin vamos a volver con una presencialidad eh, real, sentimos, ¿no? El año pasado, si bien nosotros fuimos en su mayor parte presenciales, nos tocó justo como el momento de que nuevamente se habían cerrado ciertas libertades o los aforos más bien, entonces no fue tan fácil. Así que nada, este año en verdad la expectativa es que el público, la audiencia y toda la familia de FIDOX pueda como disfrutar 100% el festival, es que se genere o se vuelva a generar ese espacio de conversación, de reflexión, no solo adentro de la sala, sino que afuera. Así que realmente nuestra expectativa es que las salas estén llenas y con muchas ganas. Por lo mismo hemos realmente hecho un esfuerzo con la sala de que las entradas también sean accesibles, de sacar abonos y una programación, la verdad, que es súper diversa y súper atractiva para todas y todos los que son amantes del cine de lo real, como decimos, más que el documental, porque nuestra programación está llena de sorpresas al respecto también. Sí, yo me acuerdo hace muchos años atrás, cuando hablábamos de documental era muy claro lo que estábamos hablando y hoy día el espacio de la hibridez, ¿no? Es cada vez más común los relatos que mezclan datos reales y no estoy pensando solamente en las ficciones basadas en historias reales, sino también en donde, por ejemplo, los realizadores o realizadores tienen un montón de presencia en ese relato. Entonces también quizás todavía puede haber quien nos escuche y piensa en documental como aquello que ve en el cable, ¿no? En el canal de la National Geographic o algo como eso en el Discovery. Pero cuando hablamos de cine documental, y en el caso de Fidox de cine documental de autor, la presencia de quien habla, de quien cuenta, es tremendamente relevante. No está esta idea de te estoy contando la verdad y tú tienes que creerme, sino, mira, esto es lo que he ido recuperando. Así que cuéntanos, Sofía, ¿cuáles han sido los desafíos de armar esta programación para este FIDOX número 26, ni más ni menos? Así es, ya vamos por el número 26. Y en realidad el desafío yo creo que es tener siempre un reflejo crítico de lo que está pasando en la sociedad de nuestro tiempo y traer como una muestra de eso a nuestro festival a través de las mentes lúcidas de los directores bueno, que la curatoría de Antonia Girardi hace para este festival. Y bueno, y estaba pensando mientras hablabas de esto, de la presencia de los directores y del desafío de eh, generar nuevos tipos de relato, ¿no? Y no solamente desafíos, sino como, nada, el cine va derivando en nuevas cosas y estas mentes van inventando nuevas formas de reflejar la realidad, ¿no? Y se me venía a la cabeza, mientras hablabas, la película que tenemos, No Beers, de Jafar Panahi, el gran documentalista iraní, que bueno, que hoy está preso, con este infierno que están viviendo en ese país justo en este momento. Y justamente en su película, que es una ficción en la cual eh, no necesariamente estoy spoileando, ¿no? Pero es interesante hablarlo porque no es necesariamente una ficción, porque Jafar Panahi en esta película es Jafar Panahi y está filmando un documental. Y él está detrás de la cámara que no se ve y también está detrás de una cámara que estamos viendo a este director filmado por él mismo, que es él mismo que está filmando un documental, que está filmando una ficción, perdón. Entonces hay como este complejo juego de espejos que bueno, que me recordaba todo lo que vos decías en la introducción, a qué significa hacer un documental hoy.
Claro, y ir a Fidox es una gran posibilidad de ver todas las diversas miradas, los distintos formatos también que existen en términos documentales. Y Fernando, quizás sería súper bueno explicar que Fidox no es solamente para los iniciados, las iniciadas, ¿cierto? Para los fans del documental, sino que ustedes se preocupan de tener una serie de actividades que puedan ampliar las audiencias y que por supuesto este es un festival tremendamente cinéfilo, pero que busca que nadie se quede afuera. ¿Cómo están resolviendo eso? Sí, mira, bueno, el desafío que también he tenido, quizá este equipo, que puede como consolidarse a partir del 2019, cuando Antonio Girardi entra como la dirección del festival, tuvo el desafío como de reformular en gran aspecto eso, como cómo llegar a las nuevas audiencias. Había una audiencia muy fiel de Fidox, como esa familia Fidox que se pone en la camiseta, pero también de ver cómo llegamos a las audiencias nuevas, a los jóvenes, a la nueva forma de consumir también cultura. Y también, de alguna forma, el festival lo hemos ido haciendo, comprimiendo y teniendo una programación más pequeña, pero extremadamente dedicada y delicada. En que cada película es mediada y queremos que cada película sea una experiencia, no solamente ver la película, sino que también que se genere, como decía antes, un espacio de conversación y de reflexión para el cual siempre si no están los directores, que no siempre tenemos la oportunidad, por supuesto, pero siempre va a participar alguien que pueda generar esa instancia. Además, este año se vuelve Escuela Fidox de forma presencial, que es nuestro espacio de formación y que amamos mucho, en donde estudiantes de todo Chile participan de un gran grupo en que vamos generando instancias tanto cerradas para ellos y ellas, pero también abiertas al público. Entonces, toda esa programación de algunas charlas y masterclass las pueden también revisar en la página de fidox.cl, donde van a poder ver la programación completa del festival. Además, tengo una página nueva que está hermosa, así que también felicitamos a nuestro equipo porque realmente han habido esfuerzos desde todos los lados para que este festival realmente esté sucediendo de la forma que está sucediendo. Conversamos con Fernando Bascuñán, productor ejecutivo de Fidox, y con Sofía Castel, coordinadora de programación de este festival que a partir del próximo martes va a estar celebrando su 26ª edición. Y Sofía, una de las cosas entretenidas que tiene Fidox es que podemos encontrarnos con nombres súper, ultra reconocidos del cine, como tú hablabas de Jafar Panahi. Hay una película también de la premio Nobel, Annie Ernaux, junto con su hijo, David Briot. Y también hay estrenos, hay óperas primas, hay la competencia nacional, que es un momento muy esperado también por los realizadores y realizadoras chilenas. Hablemos de esa diversidad también respecto a trayectorias que podemos conocer en Fidox. Así es. Tenemos, bueno, te cuento un poquito, o le cuento un poquito a la audiencia que tenemos una competencia nacional que esta vez tiene 6 películas, entre las cuales tenemos una ópera prima, y también tenemos grandes nombres chilenos, como por ejemplo el nombre de Ignacio Agüero, que les digo más, tenemos en la programación 2 películas de Ignacio Agüero, porque también tenemos una película que se llama Sueños de Hielo, que la vamos a proyectar en un espacio público para el público en general, para los vecinos y para quien quiera acercarse. Fer, perdóname que no me acuerdo el En nombre. Paseo Bulnes, en Paseo En Paseo Bulnes. Bulnes, Sí, exacto. Y a sí, la el vez tenemos sábado. su nueva película, que es Notas para una película. También tenemos en la competencia nacional una película de Nicolás Guzmán, tenemos otra de Jerónimo Rodríguez, tenemos una película de Wincy Ollarche que se llama Tan inmunda y tan feliz, que es una película sobre Hija de Perra, Que este acaba de ganar gran Valdivia. exacto, Exacto. es un gran ícono queer de la disidencia chilena. Y también tenemos una película de Carolina Estudillo. Esas son las 6 que están dentro de la competencia nacional. Luego tenemos 8 títulos súper diversos en la competencia internacional. Eh, Después también tenemos, bueno, en las funciones especiales tenemos estos grandes nombres como el de Panahi, bueno, la película que vos decías de la nueva ganadora del premio Nobel, de la última ganadora del premio Nobel de Literatura.
Y también me parece importante destacar que este año tenemos en el CCC, en lo que nosotros llamamos focos, tenemos una programación vasta de 3 focos diferentes, entre los cuales tenemos uno que se llama De Fronteras e Imperialismo, que está curado por Matías Allende, y tenemos, bueno, es bien locuaz el título del foco, y tenemos artistas, videastas, artistas, pero que son más bien del ámbito de los museos, estos focos que hicimos este año. También tenemos a un colectivo de investigadores, periodistas, científicos, que se llama Forensic Architecture, que tiene base en Londres y que colaboran, bueno, como les decía, muchas personas de diferentes disciplinas haciendo denuncias a situaciones de abuso de poder en de diferentes territorios o abusos medioambientales, causando despojos a determinadas comunidades en todo el mundo. Y realmente es muy interesante visualmente el trabajo que hacen visualmente bueno, y además que hacen denuncias que son realmente eh, difíciles e imprescindibles a través de este trabajo. Y además tenemos un tercer foco en la artista Ito Steyrl, que es una videasta, cineasta alemana, que habla de los medios, de la tecnología y de cómo la popularización de la imagen en Internet a través de los archivos digitales livianos, que ella llama la imagen pobre, han cambiado de alguna manera la realidad en la que vivimos. Bueno, es una artista que tiene una filosofía muy particular, muy interesante, y bueno, los invitamos a ver estos focos que me parece que van a dar que hablar y que van a ser muy, muy interesantes para todos. Bueno, y ahí tú nombrabas que eso va a ser en el Centro de Cine y Creación CCC. Por supuesto, el FIDOX está ya en Cineteca Nacional de Chile, que es una casa fiel de FIDOX, ahí en el centro. Al frente está la Sala Seina, Centro de Arte Alameda. Al frente también va a ser en el Paseo Bulnes a las 20:45. El sábado 26 de noviembre esta función especial de Sueños de Hielo, que es una película que es una locura, que yo recomiendo Locura. muchísimo verla en pantalla grande porque lo que hace Ignacio es seguir lo que fue la llevada de ese iceberg para la Bienal de La Expo Sevilla. la Expo Sevilla, gracias. Sí. A principios de los 90, una locura porque habla de las fantasías que tenemos respecto al país y, por supuesto, la poesía y la mirada de Ignacio Agüero, pero es una película que vale muchísimo la pena ver en pantalla grande. Además, qué lindo ocupar el Paseo Bulnes, recuperarlo para actividades culturales y abiertas al público. Y también, y esto entiendo que es novedad, van a estar en la Corporación Cultural de Ñuñoa, en la sala de cine. Cuéntanos, Fernando, respecto a buscar diversificar, ¿no?, las salas para llegar a más Sí. audiencia. Sí, bueno, es súper importante lo que mencionas con respecto, claro, nosotros nos hemos instalado como en el microcentro, como le decimos, y nos parece muy importante. El otro día estaba ahí en una conversación con la subsecretaria de las Culturas y las Artes, y ella mencionaba algo que nos parece muy importante como tomar y hacernos cargo, como con respecto a todo este tema que existe actualmente de la seguridad y el miedo que existe de los ciudadanos. La cultura es una de las herramientas más locuaces e importantes con respecto a combatir esa inseguridad. Entonces, en la medida en que volvamos a tomarnos los espacios públicos o los territorios, seguro que la ciudadanía va a sentir ese abrazo y esa sensación de calentito, por lo menos como le digo yo, en que podamos protegernos y sentirnos seguros. Entonces, para nosotros es fundamental esta caminata que se genera entre la Cineteca, el Seina, el Paseo Bulnes y también CCC, que está muy cerca. Y Ñuñoa, bueno, es un lugar que ya venimos hace 3 años ya que venimos haciendo, este es el tercer año que venimos haciendo cosas con ellos y hemos hecho funcionar al aire libre. Y con la inauguración, es una forma de expandir un poco la programación hacia otros lugares.
Y claro, con la corporación tenemos una muy buena relación, entonces ya nos invitaron a hacer una proyección en la sala nueva que inauguraron hace un par de meses en la Corporación Cultural ahí en Irarrázaval. Y ahí vamos a, en conjunto con el Instituto Francés, vamos a hacer la proyección de una película que tiene un carácter más familiar quizás que el resto, pero familiar para no querer decir infantil, porque siempre nuestro festival le cuesta encontrar películas tan infantiles, pero sí invitamos a todos y a todas a poder ir a ese lugar que además tiene otro contexto, está en un parque, Mm. quizá uno puede hacer un picnic antes de la función y participar de esa función. Bueno, toda la información está en fidox.cl y estábamos hablando con Fernando de lo que va a estar pasando en salas, pero hay una sección de Fidox, que es Cortos Emergentes, que va a estar en la plataforma de teatro amil.tv. Sofía, para cerrar, ¿nos podrías contar respecto a esa sección? Sí, es una sección que la tenemos desde el año pasado, que se llama sección Cortos Emergentes, y tenemos este año una selección de 9 cortos y la condición para aplicar a esta selección es que el corto haya sido realizado en un ambiente académico. Y la verdad que por haber sido realizados en ambientes académicos tenemos un altísimo nivel de cortometrajes. Así que los invitamos a verlos, que no tiene desperdicio la selección. Bueno, y Sí, eso lo pueden fundamental ver ahí desde su casa. mencionar. Ujú. Después, los cortos sí, va a haber un pase en salas y además van a estar disponibles en Teatro Mil TV. Entonces, básicamente es muy interesante porque eso expande la programación también hacia regiones, que es algo que siempre es difícil para nuestro festival de Santiago, pero nos interesaba también que alguna partecita pudiera ser a nivel nacional. Por supuesto, además pensando que los festivales de cine hicimos muchos esfuerzos para poder sobrevivir a la pandemia y en ese esfuerzo encontramos un montón de audiencias en distintos lugares del país, audiencias a las que hay que seguir cuidando y queriendo mucho, así que ese es el dato. A través de teatromil.tv van a poder ser partícipes de FIDOX, particularmente de esta muestra que es Cortos Emergentes. Todo el resto de Fidox va a estar acá en la región metropolitana. Toda la información está en fidox.cl. Ahí mismo también pueden conseguir sus abonos para ir a cada una de las funciones. Y les dejamos entonces invitadísimos a partir del 22 y hasta el 30 de noviembre. La próxima semana va a ser la 26ª edición de Fidox. Hemos estado conversando con su coordinadora de programación, Sofía Castel, y con su productor ejecutivo, Fernando Bascuñán. Fernando, Sofía, muchas gracias por este tiempo con Radio Universidad de Chile. Muchas Nos gracias, vemos en el Antonella. cine, muchas gracias. A llenar las salas. Nos vemos Chao, ahí en el chao. Chao. Fidox. Nosotros tenemos que ir a Sí. la música, a la pausa, y ya regresamos.
De acuerdo con lo recientemente consignado, el grupo, a comienzos del año 1984 y después de haber realizado un análisis de los desastrosos efectos jurídicos, políticos, sociales y económicos producidos en la convivencia nacional durante el primer año y medio de vigencia de la llamada Constitución de la Junta Militar y la Plutocracia, estudio publicado como separata en la revista Análisis, organizó y convocó una reunión en el Teatro Cariola, bajo la demanda Asamblea Constituyente exigimos, pues entendemos que es la única forma, después de la ruptura constitucional de 1973, de tener mediante el poder constituyente originario una constitución política del Estado legítima y por ende que derogue los enclaves autocráticos y neoliberales. Y sí, usted me llovió en 1984. Eso que acabo de leer es parte de una ayuda a memoria que está dentro de los anexos, firmado por Manuel Sangüesa Cruz, que es parte del grupo de los 24. ¿Usted había escuchado hablar del grupo de los 24? Yo le decía a nuestro invitado que antes de este libro, yo tampoco. Así que es muy importante contarles de los 24, el primer no a Pinochet, desarrollado por los historiadores Dani Monsalve y León Págola, que nos acompaña. León, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola Antonella, gracias por la invitación, súper bien. Bueno, yo creo que a mí leyendo el libro probablemente lo que más me sorprendió es esta idea de que incluso antes de que se escribiera la Constitución de 1980 ya había un grupo de 24 varones, todos, que estaban pensando la necesidad de darle una lógica o tener más bien un contrapeso democrático desde la ley, desde la constitucionalidad, a lo que estaba pasando en ese momento con la dictadura. Y ellos realizaron una serie de acciones al respecto, entre ellas las que están en este texto que acabo de leer. Primero preguntarte, ¿por qué crees tú, lo dicen en el libro, ¿no? De que los 24 han estado como grupo muy estudiado desde las leyes, desde la academia y desde la ciencia política, pero poco desde la historiografía y qué decir del periodismo? Yo que sepa, no conozco investigaciones al respecto, capaz que haya, pero yo no las conozco. ¿Por qué crees que sabemos tan poco de los 24? Bueno, yo creo que es por la misma razón de que muchas veces pareciera que ya se escribió todo respecto a la dictadura, ¿no? Hay una cantidad, o por lo menos un acervo considerable de temas que se han desarrollado, movimientos sociales, movimientos populares, incluso temas sobre niñez que se han hecho sobre la dictadura, pero temas constitucionales, pareciera que faltaba algo. Y como te comentaba en un comienzo, desde la historia fue también fascinante poder encontrarte con estos materiales que eran desconocidos y más todavía de que uno de estos personajes que estuvo en la lucha constitucional haya sido un hombre de regiones y no un hombre de Santiago, como generalmente pareciera que la historia se escribe, ¿no? Desde la capital del país. Entonces, yo creo que, y no es sin desmerecer o decir otra cosa, pero hay gustos, obviamente, de la historiografía y corrientes que son mucho más populares que otras. El tema constitucional, hasta donde más o menos conozco, no se había tratado mucho. Sí, el tema intelectual, y que fue el primer, digámoslo así, fue el primer momento desde donde nosotros nos paramos a mirar al grupo de los 24 con Dani González. Y gracias a esas miradas sobre los intelectuales públicos, organizados, y orgánicos, nos dimos cuenta que había un grupo de hombres que justamente su conocimiento de las leyes, de la historia constitucional del país, la habían plasmado también en una lucha frente a la dictadura y lo que había sido la Comisión Ortúzar. Uh-huh. Ahora, estos 24 nombres, algunos de ellos muy famosos, ¿cierto? Como Patricio Aylwin, después, a mí me llamó la atención, ¿sabes qué, León? Su conformación, porque la mitad de ellos viene del mundo académico. Y eso me pareció tremendamente Exacto. interesante. Hay gente que viene del mundo político, ¿cierto? Que fueron parlamentarios antes, ¿cierto? Hay gente que viene del mundo de las leyes, pero la mayoría de ellos están cruzados por la academia y por la abogacía, ¿no? ¿Y qué sientes tú que aporta esa mirada académica, pensando además que la mayoría de ellos también fueron exonerados durante la dictadura, ¿no? A pensar el país que se quería pensar, incluso en esos tiempos tan oscuros?
La academia tiene un papel fundamental, pero no es el único papel, obviamente, que importa en estos temas. Sí, un papel fundamental porque la academia es un espacio, digámoslo así, para pensar los problemas de la sociedad y para pensar también en soluciones y proyecciones de la sociedad. Creo que la academia tiene ese rol también, de entregar herramientas que te permitan hacer pensar mucho más allá de la discusión tal vez que puedas tener con un amigo o un cercano. Y esa mirada de la academia justamente importa porque recordemos que las universidades son intervenidas fuertemente en el periodo de dictadura y muchos de estos hombres que estaban en el grupo vienen con una tradición también de las antiguas universidades. Hace poco, entrevistando a una persona que era estudiante en la Universidad de Concepción en el periodo del golpe de Estado, me decía que el cambio que se había producido desde lo que era la Universidad de Concepción, en este caso, hasta el 11 de septiembre de 1973, fue rotundo, fue un cambio que de verdad era ver una universidad antes y una universidad después. Entonces, estos hombres, el mérito de haber pasado o estar ligados muchos años a la academia, les permitieron también contar con esas herramientas, que no eran herramientas así como así, no era solamente su ejercicio profesional, sino que era un espacio de reflexión crítica sobre el cual se podían valer, y eso también los congregó, ¿no? Creo que es gran parte, además de la labor que tuvo la democracia cristiana, en juntar a muchas de estas personas que, como decimos en el libro, antes tenían posiciones bastante de adversario político, los pudo juntar. Y creo que ese espacio que brinda la academia también se reflejó en esto, ¿no? En la comunión de estos personajes para pensar una salida democrática y constitucional a la dictadura. Ujú. Sí, además yo creo que uno aprende los movimientos, incluso al interior de los Mm. partidos, ¿no? Porque como tú dices, la democracia cristiana fue abiertamente adversario al gobierno de Allende, incluso, ¿cierto? Hay quienes señalan que fueron de los que solicitaron que hubiera una intervención ¿No? militar en su momento, para luego transformarse, en este caso, ¿cierto? Especialmente, particularmente con el liderazgo de Frei, ¿cierto? En Ali, desde la necesidad de volver a la democracia y volver a los caminos democráticos del país. Y uno piensa, mira, ¿y qué es la democracia cristiana hoy día? ¿Y cuánto de esa Sí, historia, de esa doble historia, hay en ese partido hoy día, ¿no? Y ahí también lo tomo como el ejercicio historiográfico de hablar al presente. Me parece tan sí, interesante lo que este exacto. libro tiene para enseñarnos. Sí, créeme que no ocurrió lo mismo y a título personal, esto lo digo. O sea, ver el debate constitucional en las noticias, cosa que a veces trato de evitar porque a veces se habla mucho o de más que en profundidad. Y ver a la democracia cristiana hoy frente a estos personajes que estuvieron mucho antes tratando de darle una salida democrática, que propusieron mecanismos para poder lograr esto, y luego ver a los personajes actuales, algunos que se van del partido, eh, con razones pueden haber miles, pero creo que hay una pérdida, a juicio personal, creo que hay una pérdida del sentido de estos partidos. Y creo que es bastante notorio ahora. No hay un peso tal vez, no siento que haya una profundidad tampoco en ese debate, ¿no? Ujú. Esto más me pareciera ser, y lo digo muy a título personal, pareciera ser un concurso de popularidad a través de las noticias, más que darle un sentido a una discusión que es tan seria para los destinos de un país como es el tema constitucional. Ujú. Claro que sí. Y claro, y también como la necesidad de volver a enfocarse de cuál es el sentido de tener una constitución. Y a mí me llamó mucho la atención que en las conversaciones que ellos estaban teniendo a finales de los 70 ya Sí. ponían, este grupo de los 24 ya ponían dentro de sus valores soberanía popular, reconocimiento y garantía del ejercicio pleno de los derechos humanos, pluralismo y pluripartidismo, y la separación de los poderes públicos, el Estado de Derecho. Y yo pensaba, esta gente está escribiendo eso en el 78. O sea, con, Sí, con los milicos aquí, ¿no? Y exacto. es muy, muy interesante que hayan sido capaces de seguir pensando y seguir soñando.
Y en la introducción de este libro, Los 24, el primer No a Pinochet, escrito por Dani Monsalve y León Págola, con quien conversamos ahora, ustedes hablan de que están escribiendo eso justo en el proceso constituyente, ¿no? Antes, claramente, del 4 de septiembre, antes de que supiéramos qué era lo que estaba pasando con este primer esfuerzo respecto a la escritura de una nueva constitución. Sabiendo lo que tú sabes ahora, León, a partir de la experiencia de los 24, ¿qué cosas deberíamos aprender para poder poner a prueba en estos momentos tan exigentes? Es algo que he repetido harto a otros medios, pero creo que nunca está de más encontrar la sensibilidad de los lugares comunes. Eh, ¿Y por qué lo digo? No creo, a mi parecer, que la propuesta que fue rechazada el 4 de septiembre no los haya tenido. Eh, pero sí creo que falta más diálogo sobre esos lugares comunes que creo que sí nos pueden unir como país, aunque parezca muy difícil. Creo que la falta de educación también, de un proceso educativo más fuerte y más pertinente sobre los contenidos de una carta fundamental, son sumamente necesarios. Quizá eso parezca de perogrullo en una urbe, en una ciudad, como en el caso de nosotros Concepción, Santiago, Valparaíso, ciudades grandes o Temuco. Yo en este momento, por ejemplo, vivo más hacia la ruralidad, vivo cerca de Panguipulli, en pleno campo, y creo que falta mucho todavía de que estos contenidos, estas ideas que para nosotros a través de las redes sociales parecen tan fáciles muchas veces en nuestras burbujas, salgan un poco y se diseminen y se expliquen a personas que en su día a día, su realidad social más cercana, no son tan comunes ni no son tan fáciles de digerir. Eso falta mucho. Creo que Chile es un país todavía bastante grande como para que la información simplemente circule por las redes. Hay un trabajo y un despliegue que todavía nos hace falta para poder dialogar de manera sincera, creo, esos lugares comunes que nos pueden hacer converger en una carta fundamental, ¿no? Ujú. Sin Sí, de desmerecer, hecho, obviamente, que el trabajo, disculpa, el trabajo que se hizo en las convenciones era potente, o sea, teníamos una oportunidad bastante grande de hacer las cosas diferentes, ¿no? absolutamente. Yo por lo menos desde acá sigo defendiendo que los 154 convencionales que terminaron trabajando, bueno, no todos ellos terminaron trabajando, habían algunos que estaban ahí para otras cosas, pero la mayoría de ellos de verdad hicieron milagros para ponerse de acuerdo, para llegar al 75% de apoyo para cada uno de los textos que llegó finalmente a la propuesta. Y probablemente, y ya lo lanzo más como teoría que otra cosa, uno de los problemas que tuvimos tuvo que ver con la lógica de partidos, ¿no? Y tuvo que ver con Sí, cómo desde los partidos sintieron que lo estaban dejando fuera de este proceso. Y eso también uno puede traer de vuelta a lo que hicieron los 24, porque aquí claramente había gente que era de partidos, pero había gente que no era de partidos, y exacto. lograron dialogar y proponer una cosa entendiendo de que esto era muchísimo más importante que sus agendas propias. Eso también ahí tenemos algo que aprender. Sí, completamente. Y eso está cruzado también por el momento. Y justamente traigo colación lo que decías al principio. Estos tipos estaban sentados con los milicos acá, o sea, los tenían acá, detrás de ellos. A pesar de su condición de hombres públicos y quizá, quizá ese era igual un cerco que los protegió durante bastante tiempo, a pesar de las exoneraciones, ¿no? Pero el momento actual, el momento histórico en el que vivimos actualmente, es rotundamente diferente y muchas veces puede ser considerado mucho más sencillo de vivir. Quizá por eso es tan fácil aislarse de un otro más diferente que tú o que tiene una opinión contraria. El otro día conversábamos con otros colegas en Concepción sobre esto, era de qué fácil, así como en las redes sociales tú puedes aislarte de ciertos grupos, ciertas personas, parece que esa tónica se empieza a replicar en tu vida cotidiana. Uh -huh. Entonces, qué fácil es fracturar el diálogo con personas que no piensan igual que tú. Y quizás ese es el primer ejercicio. Así como uno aprende a leer, desarrolla la capacidad de leer, de escribir, también tiene que desarrollar la capacidad de dialogar con lo que no te gusta, ¿no? Uh -huh. Y sabes entender, ¿no? Yo por lo menos creo que todo lo que nos queda ahora es la escucha. Eh, Sí. de, de, por supuesto, yo creo que hay un porcentaje de personas que no están disponibles para el diálogo. En fin. Exacto, sí, Pero la eso gran es, mayoría de las sí, sí. personas sí están
disponibles para ser escuchadas, así como, bueno, pero ¿a qué le temes? ¿Qué es lo que te preocupa? Etcétera. Creo que ahí hay una tarea que Sí. hacer. Conversamos con el historiador León Pagola, coautor junto a Dani Monsalve de Los 24, el primer no a Pinochet, publicado por Historiográfica Ediciones, a quienes felicitamos, por supuesto, por este trabajo. Y para cerrar, León, ¿para quiénes escribieron este libro? ¿Quién puede leer Los 24? Eso es lo más interesante de este libro. Este libro no está escrito únicamente para personas académicas del rubro, sino que está hecho para cualquier persona que quiera entender la otra parte de lo que fue, digámoslo así, la batalla constitucional en contra de lo que fue el proyecto de la Comisión Ortúzar y la dictadura cívico-militar. Entonces, este libro no está hecho para gente especializada, sino que justamente está hecho para que una persona que quiera conocer la cara B de todo ese proceso y de quienes estuvieron en contra de esto, que también eran expertos, a propósito de que se habla mucho de que deberían estar los expertos en esto, puede ver cómo esos expertos también combatieron la institucionalidad. Y como algo que nos han destacado bastante es el tema de que no solamente se van a encontrar con una historia que es muy poco conocida, sino que se van a encontrar con códigos QR que los van a llevar a algunas piezas históricas que muchas veces, más allá de hablarlas, no se conocen y que son interesantes de poder traerlas mientras tú estás leyendo como el discurso de Fresnel, el Caupolicán, por ejemplo, que fue muy hablado antes del plebiscito, o imágenes tan trágicas como la quema de libros acá en Santiago. Ujú. Bueno, probablemente en tiempos inciertos, ir al pasado y escuchar lo que la historia nos tiene para enseñar puede ayudarnos a ver algo de luz. Así que muchísimas gracias, León, por tu trabajo. Felicitaciones también a Dani Monsalves, tu compañero, Gracias. en la escritura de Los 24, el primer no a Pinochet, que lo pueden conseguir a través de Historial Historiográfica. Muchísimas gracias, León. Que tengas un estupendo fin de semana. Gracias, Antonella. Tú también. Muy bien. Bueno, nos despedimos de León y también despedimos el programa. Mañana regresamos, yo regreso a hacer Cuestión de Gustos, vamos a estar conversando con Yun García, escritora y coautora de Tan Bonita y Tan Solita y de los libros de Lulú, que son absolutamente tops ahí en el público infanto-juvenil. Y tenemos un República de las Letras especialmente dedicada a Serrat. Serrat como poeta. Así que mañana no se lo pierdan a las 21 horas en Radio Universidad de Chile. Y el semáforo vuelve el lunes. Que estén muy bien. Chao.